¿Te animarías a poner en marcha esta bestia conocida como la rompepiernas? Hubo una época en la que las motos no solo eran rápidas, sino que también rugían como bestias indomables, y los motores de 6 cilindros fueron los reyes de esa era. Desde la legendaria Honda CBX 1000 hasta la brutal Kawasaki Zetil 300, estas máquinas desafiaron los límites con potencia y un sonido inconfundible. Pero hoy, casi han desaparecido. ¿Realmente hacen falta o fueron solo un capricho del pasado? Vamos a descubrir la verdad detrás de estas sinfonías mecánicas. Si te gustan las motos, seguro sabes que tener más cilindros suele significar más suavidad, más potencia y un sonido que te pone la piel de gallina. No hay nada como escuchar una moto de 6 cilindros subir de revoluciones y soltar un rugido que parece sacado de un Fórmula 1 clásico. Pero realmente, ¿es necesario meter 6 cilindros en una moto? La lógica diría que no. Más cilindros significa más peso, más consumo y más complejidad mecánica. Pero en el mundo de las motos, la lógica a veces se va de vacaciones. Porque si los fabricantes pueden hacer algo solo porque sí, lo harán. Te prometo que si te quedas hasta el final, no solo conocerás los datos técnicos que hicieron de estas máquinas auténticos monstruos, sino que entenderás la verdadera razón de su extinción y por qué su rugido será imposible de olvidar. Piensa en la pasión que te mueve, esa sed de velocidad, ese deseo de sentir una máquina que te desafía. Los ingenieros de la época compartían esa misma pasión. Querían crear la moto más espectacular del planeta, sin límites. Querían demostrar que podían. Y esa ambición, ese ego técnico, fue el motor detrás de los 6 cilindros. Lo sabemos. Es tentador elegir la opción más eficiente o racional, pero los que amamos las motos sabemos que la razón no siempre tiene cabida cuando hablamos de caballos de fuerza. Estamos aquí para celebrar esa locura, esa ingeniería que priorizó la épica sobre la eficiencia. Es hora de viajar en el tiempo a la era donde la potencia y el número de cilindros eran sinónimos de gloria. Para entender por qué existen estos motores, tenemos que viajar al pasado. A finales de los años 60 y principios de los 70, el mundo de las motos estaba viviendo una auténtica revolución. Hasta ese momento, las motos de gran cilindrada solían ser bicilíndricas o tricilíndricas. La Honda CB750-4 cambió las reglas del juego. Motor de 4 cilindros en línea, potencia de 67 caballos, primera moto de producción con freno de disco delantero y fiabilidad brutal. De repente, tener 4 cilindros en línea se volvió el nuevo estándar de alto rendimiento. Las marcas empezaron una carrera por ver quién hacía la moto más potente, pero había un problema. La tecnología tenía límites físicos. Si los fabricantes querían más potencia sin comprometer la fiabilidad, no podían simplemente hacer un motor de 4 cilindros más grande y ya. Aquí es donde algunas marcas miraron sus motores, fruncieron el ceño y pensaron, ¿y si agregamos 2 cilindros más? Así, nació la idea brillante y un poco absurda del motor de 6 cilindros. El nacimiento de los 6 cilindros, ingeniería o prestigio. A principios de los años 70, los ingenieros comenzaron a jugar con motores más grandes y complejos. Su idea era simple. Más cilindros significaban más potencia, más suavidad y una entrega de potencia más lineal. Esto trajo desafíos, motores más anchos, más peso y mayor costo de producción y mantenimiento. Pero la razón principal era el prestigio. Benelli 750-6, la precursora astuta. En 1972, Italia lanzó el primer golpe con la Benelli 750-6. Montaba un motor de 6 cilindros en línea de 747 centímetros cúbicos, capaz de generar 71 caballos de fuerza y alcanzar los 200 kilómetros por hora. Con un peso de 220 kilogramos, su refrigeración por aire y su transmisión de 5 velocidades la hacían una máquina sofisticada para su época, con un sonido que imitaba a un coche de carreras. El problema: no era mucho más veloz que las motos de 4 cilindros de la época,
y el mantenimiento era un dolor de cabeza. Aún así, Benelli demostró que el concepto era posible, y esto despertó el ego de los gigantes japoneses. Honda CBX-1000. El grito de poderío técnico Honda vio la Benelli y decidió que podía hacerlo mejor. Así nació la Honda CBX-1000 en 1978. No era solo una moto, era una declaración de poderío técnico. Motor 6 cilindros en línea de 1047 centímetros cúbicos, 105 caballos de potencia y una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora. Su sonido era una sinfonía entre un Fórmula 1 y un avión de combate. Con un peso de 272 kilogramos, Honda logró compactar el bloque colocando componentes estratégicamente, reduciendo el ancho del motor. Era una obra de arte creada más por ego que por necesidad, pero que redefinió el concepto de potencia en motocicleta. Kawasaki ZX-300, la máquina de aplastar. Si la Honda era una declaración de ego, la Kawasaki ZX-300, lanzada en 1979, era una máquina de aplastar. Tenía un 6 cilindros en línea de 1286 centímetros cúbicos, con una potencia de 120 caballos y 95 Nm de torque. Lo revolucionario, contaba con refrigeración líquida, algo que la hacía más fiable que la Honda en viajes largos. Su peso: 327 kilogramos, casi lo mismo que un coche pequeño. La transmisión era cardán, lo que ofrecía menos mantenimiento y más suavidad. Kawasaki innovó, pero su peso la hacía inmensamente difícil de mover. El reinado del turismo, las Goldwing y la supervivencia de los 6. Mientras Kawasaki perfeccionaba su ZX-300, las motos deportivas evolucionaron, se hicieron más ligeras y las 6 cilindros desaparecieron del mapa. En 1988, Honda pensó: podemos hacer la Goldwing aún más cómoda y sofisticada. Así nació la Honda Goldwing 1500 con un impresionante motor de 6 cilindros boxer de 1520 centímetros cúbicos, 100 caballos de potencia y un peso de 400 kilogramos, más que algunos coches pequeños. Contaba con radio, marcha atrás eléctrica y suspensión neumática. Su centro de gravedad ultrabajo hacía que el peso desapareciera al manejarla, convirtiéndola en el trono supremo del turismo. Pero Honda no se conformó y en 2004 lanzó la Valkyrie Rune, una cruiser monstruosa con un motor 6 cilindros boxer de 1832 centímetros cúbicos, derivado de la Goldwing, con 118 caballos. Su diseño futurista, su suspensión delantera tipo Hossack y su peso de 400 kilogramos la convirtieron en una de las cruisers más espectaculares jamás fabricadas, una moto de lujo y exclusividad que probó que Honda aún tenía ganas de experimentar sin miedo a crear máquinas que rompieran todas las reglas. Más recientemente, BMW lanzó la K1600, una Touring con 6 cilindros en línea y 160 caballos, manteniendo vivo el legado. ¿Y entonces, realmente hacen falta los motores de 6 cilindros en las motos? La respuesta lógica sería un rotundo no. Pero, ¿a quién le importa la lógica cuando hablamos de motos? Las motos de 6 cilindros no son prácticas. Son pesadas, caras y consumen más que una V8 americana. No son necesarias. Un buen 4 cilindros ya ofrece potencia de sobra y un equilibrio ideal, pero son absolutamente épicas. Son la prueba de que las motos no son solo máquinas para ir del punto A al punto B. Son expresión, arte, locura y pasión sobre 2 ruedas. Son un grito de rebelión en un mundo donde todo se vuelve cada vez más racional y eficiente. Porque cuando enciendes una Honda CBX-1000 o una Kawasaki ZX-300, no solo conduces, te sumerges en una sinfonía mecánica. Y mientras existan moteros con el corazón acelerado por el sonido de un 6 cilindros rugiendo en la carretera, estos motores seguirán existiendo, desafiando la lógica y enamorando a los apasionados de la velocidad.
El hecho de que estés aquí significa que las motos también son tu lenguaje. Si esto te tocó, suscríbete y mantente en la pista con nosotros. La extinción de estas bestias se debió a la razón. La tecnología avanzó y los motores de 4 cilindros se hicieron más ligeros, potentes y compactos, volviendo a la épica pero de una forma más ágil. Pero el 6 cilindros nos dejó una lección. La ingeniería, cuando se mezcla con la pasión desmedida, crea leyendas que el tiempo no puede borrar. Si te interesa conocer una moto de 6 cilindros de Honda que arrasó en las competencias, no te pierdas este video. Dale click y nos vemos en la próxima pista.